Continuando con la serie de Python para programadores en Java, en esta sesión 2 tocaremos los siguientes temas. Estaremos viendo los controles de flujo, que son los bucles for y while, las estructuras condicionales y algunos ejemplos aplicativos. Vamos directamente al código para poner todo esto en práctica. Abrimos el Visual Studio Code, que ya lo descargamos en la sesión anterior. Vamos a File, Open Folder. Y como verán, de la sesión anterior habíamos creado una carpeta dentro de nuestros documentos llamada Códigos Python. Dentro de esa carpeta Códigos Python teníamos una carpeta llamada Sesión 1. Vamos a crear una nueva carpeta con el nombre de Sesión 2 para mantenerlo todo organizado. Ya está creada la carpeta, le damos a seleccionar carpeta y el Visual Studio Code va a abrir la carpeta como nuestro espacio de trabajo. Comenzaremos creando un nuevo archivo y le voy a llamar condicionales.py. Vamos a abrir la terminal para poder correr más adelante este archivo. Las estructuras condicionales son estructuras que nos van a permitir validar si alguna condición se da. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior a través del uso de los operadores, como por ejemplo si condición. Y acá escribimos algo que pasa, ¿no? Por ejemplo, si alguna condición pasa, escribimos un mensaje de hola. Vamos a hacer este mismo ejercicio y vamos a agregar una variable que diga es bienvenido. Entonces, dentro de esta variable vamos a usar los tipos de datos booleanos, que también lo vimos en la sesión pasada. Un rato lo voy a agrandar esto. Tengo mi variable es bienvenido, que va a ser igual a false, por ejemplo. Tengan en cuenta que en Java nosotros ponemos el false con minúscula y representa el booleano, pero en Python necesitamos usar la mayúscula antes del false, o si por ejemplo le ponemos true, para que represente un valor booleano. Entonces vamos a hacer la condicional, si es bienvenido, le ponemos hola. De lo contrario, que también lo vemos en Python, el else, en Java, perdón, else, dos puntos. No se olviden del tabular acá con la tecla tab. Y acá le ponemos, por ejemplo, print no eres bienvenido. Por ejemplo simple, y ya estamos dentro de nuestra terminal, que abrimos yéndonos acá, terminal, nueva terminal. Vemos que estamos en nuestra ruta de nuestra carpeta. Hacemos Python y el nombre de nuestro archivo, que se llama condicionales.py. Podemos meterle un tab también para que nos ayude con el autocompletado. Y nos indica no eres bienvenido porque tenemos este valor en false. Si le ponemos true, por ejemplo, para que se vea el ejemplo explicativo, vemos que nos dice hola, porque esta condición sí se cumple. Ahora, esto, como ya lo habíamos visto en la clase pasada también, en la sesión pasada, vimos que podríamos agregar distintas condiciones y comparar, ¿no? Por ejemplo, si es bienvenido o es válido, vamos a poner otra condición, es válido, vamos a poner false. Le ponemos comparar, si es bienvenido y es válido, print hola, eres bienvenido y válido. De lo contrario, acá podemos imprimir esto, si eres bienvenido y válido, o de lo contrario. Acá quiero enseñarles otro concepto que también lo veíamos en Java. Se recordarán que en Java teníamos los if, else, y todo lo anidábamos así, ¿verdad? If, cierta condición, de lo contrario pasaba otra cosa. En Python también tenemos lo mismo, las estructuras if, else. Pero si necesitamos anidar algo acá, por ejemplo, algún if dentro de este else que estamos trabajando, Python nos da la flexibilidad de usar una palabra clave que se llama el if. Así, por ejemplo. El if. Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a cambiar todo esto. Vamos a poner un mes, ¿ya? Vamos a poner mes de agosto y vamos a cambiar nuestras condiciones. Vamos a poner si el mes es igual. En Python usamos los dos signos para comparar. Si el mes es igual a agosto, entonces, hola, estamos en agosto.
De lo contrario, si el mes, de lo contrario, si el mes es igual a, por ejemplo, enero, estamos en verano. Y de lo contrario, simplemente estamos otro mes, vamos a ponerle. Ya, hay que repasar la estructura que tenemos acá. Tenemos primero una variable de tipo string, porque estamos usando las dobles comillas. Tenemos la primera comparación de if mes es igual. En Java recordarán que siempre realizábamos esto, if, paréntesis y alguna condición. Pero en Python no necesitamos, la sintaxis nos indica que no debemos poner paréntesis, sino de frente acá if condición, pasa algo y ponemos los dos puntitos y abajo tabulamos y escribimos lo que quiere pasar. Acá estamos traducido a pseudocódigo, que sería si el mes es agosto, imprimimos esta línea. De lo contrario, si el mes es enero, imprimimos esta línea, estamos en verano. Si ninguna de las condiciones pasa, se va a este ciclo else y imprimimos estamos en otro mes. Vamos a probarlo, que nos debería dar la primera línea. Sí, estamos en agosto. Vamos a probarlo con enero, ¿verdad? Nos dice estamos en verano y vamos a probarlo con algún otro mes, diciembre, por ejemplo. Nos dice estamos otro mes, ¿ves? Porque es diciembre otro mes. Luego de esto lo que tocaba era, vamos a ver acá, ¿qué nos tocaba? For y while, los ciclos for y while, claro. Vamos a hacer una nueva carpeta que se llame bucles.py para ver rápidamente los ciclos for. En Java teníamos lo siguiente, for int i igual a 0, por ejemplo. Mientras i sea menor a 10, por ejemplo, y más, y acá poníamos todas nuestras condiciones. Si queremos traducir esa línea de código allá, vamos a hacer lo siguiente y acá habría un... Voy a poner un comentario multilínea que en Python se hace con triple comilla. Triple comilla acá, triple comilla al final, y esto es un comentario multilínea. Quiere decir que nada de esto se va a ejecutar. Sería un equivalente a lo que en Java teníamos este símbolo. Esta simbología en Java es equivalente a tres comillas en Python. Teníamos esto, acá le voy a poner south nada más, simplemente para simplificar. Pero acá debería ir systemout.print. Si en Java tenemos esto, ¿cómo es que lo realizamos en Python? Es de forma sencilla y lo único que cambia es la sintaxis. Igual empezamos con un for, la palabra for. K, por ejemplo, o i ya, y en cierto rango. Acá vamos a usar la palabra clave rango, que es una función de Python. Por cada valor en el rango, y acá hay que definir un valor de inicio y un valor de stop. Dos puntos, imprimimos la i, que sería este valor que va a oscilar entre 0 y 10, excluyendo al 10. Vamos a correr este archivo, bucles.py, y nos muestra los valores 0, 1 hasta el 9. ¿Ves? Es un equivalente a lo que tenemos en Java realizando a través de esto. También podemos usar las estructuras while. Por ejemplo, tengo un valor, una variable que se llame suma, que va a ser igual a 0. Luego, mientras, a ver, condición, mientras suma. No, acá vamos a simplificarlo y vamos a hacer lo mismo que acá. Este mismo ciclo for vamos a hacerlo a través de un while. Entonces empezaríamos con un valor de j, por ejemplo, que va a ser 0. Y mientras este j sea menor a 10, vamos a imprimir por pantalla j. Si lo ejecutamos esto en estos momentos, voy a hacer el ejemplo, voy a comentar todo esto. Si ejecutamos este código en estos momentos, estamos declarando la j en 0, mientras j sea menor a 10 se va a imprimir j. Acá nos falta alguna condición de stop, porque esta condición siempre va a ser verdadera. Si lo dejamos j en 0, siempre va a pasar y va a ocurrir un bucle. A ver, lo voy a poner un bucle infinito. Vamos a probarlo acá para ver qué es lo que sucede. Bien, si se dan cuenta, en la terminal no me deja de salir los 0, 0, 0, 0. Porque no hemos, con control C lo paro. Es porque no hemos definido estamos definiendo la condición de stop,
pero no estamos modificando esa variable. Acá abajo podríamos hacer lo siguiente: j va a ser igual al valor que tenga anteriormente j agregado en 1. Así va a ir iterando en cada pasada y ya nos debería salir los valores del 0 hasta el 9. ¿Sí? Es un equivalente a lo que teníamos acá en Java. En Python se realiza de esta forma. Como verán, prácticamente reemplazamos estos corchetes por los dos puntos y la tabulación, que es muy importante. Algo también que tengo que resaltar acá es que si por ejemplo nosotros ponemos esto y acá le ponemos un tab, ven que incluso el editor de código me marca error, me dice la cantidad de indentación no hace match con la anterior. Y es que acá en Python, como no tenemos los corchetes que tenemos en Java, todo lo que importa es la indentación. Si está indentado bien, que debería acá decir indentado en 1, es lo que importa para que el editor sepa que estamos escribiendo un código que está dentro de este bucle, ¿no? Y ahora vamos con algunos ejercicios prácticos para poner esto en práctica. Vamos a hacer primero un ejercicio que vamos a ponerle contraseña.py, donde vamos a ingresar una contraseña y va a validar si nuestra longitud de contraseña, es 8 como mínimo. Acá para ver el tema de algunas funciones también, adelantándonos un poco a la siguiente sesión. Primero vamos a pedir la entrada del usuario, que va a ser contraseña. Va a ser una entrada de tipo input. Bueno, acá es string, no tenemos que hacer ninguna conversión. Y vamos a poderle escribir contraseña. Acá vamos a hacer una comparación. En Java recordarán que tenemos esto, una variable, le ponemos el punto length y nos devuelve el valor de la longitud. En Python tenemos la función len, que recibe un parámetro y dentro de este parámetro es que tenemos que poner la variable. Por ejemplo, len contraseña nos devolvería el valor de la longitud que hayamos ingresado. Vamos a correrlo. Python contraseña, vamos a ingresar, escribe tu contraseña 1, 2, 3, 4. Me dice que la longitud es 4. ¿Ves? Si pongo ACDF, a ver, acá tengo 5 de longitud y me lo devuelve. ¿Ves? Está contando cuántos caracteres, cuántos elementos hay en lo que hemos ingresado. Entonces vamos a hacer una validación, ya que tenemos esto como condición. Vamos a almacenarlo en una variable que se llama longitud, que es igual a la longitud de lo que he ingresado. Entonces vamos a hacer una comparación, como nos dice la indicación. Si la longitud es menor o igual a 8, que no es lo que queremos print, vamos a imprimir error, no, inválido. Contraseña debe ser 8 caracteres como mínimo. Y de lo contrario imprimimos válido. Vamos a hacer esta prueba simplemente para ver los bucles. Acá regular datos, nos dice válido. Y si ponemos por ejemplo 4322 o un valor que sea menor a 8, nos indica que la contraseña es inválida. Acá vamos a agregarle un AND. Para eso vamos a agregar otra condición a nuestro ejercicio y va a ser que la contraseña tenga como mínimo dos números. Esa va a ser nuestra condición. Por ejemplo, esta contraseña sí debería ser válida y esta contraseña no debería ser válida. ¿Sí? Esto debería ser sí y esto debería ser un no, porque no tiene dos números como mínimo. Vamos a agregar toda esta condición. Supongamos que en algún aplicativo que estamos desarrollando, algo que estamos realizando, son los requisitos estos. Vamos a validar. Ya tenemos la entrada de string. ¿Cómo realizamos en Python chequear que un número sea, o un string, perdón, porque esto en principio es un string, sea realmente un número? Entonces esa es la tarea que tenemos que realizar. ¿Cómo sabemos que esto es número?
Acá yo voy a hacer voy a usar una forma de realizarlo, pero vamos a luego googlear para ver qué otras formas existen, para que vean también que cuando estén desarrollando algún aplicativo, cuando estén desarrollando cualquier cosa, siempre lo pueden googlear, ¿no? Para obtener alguna qué otro avance están realizando, qué otra forma lo podrían realizar. Lo que podemos realizar primero para saber si un número es entero es primero, ya, vamos a introducir acá un poco el concepto de las funciones, ¿sí? No importa, es tema de la siguiente clase, pero lo vamos a ver acá también. Una función en Java se define de la siguiente forma. En Java definíamos, por ejemplo, si la función retornaba un valor de tipo entero, definíamos entero, definíamos el nombre de la función, nuestros paréntesis y nuestros corchetes. En Python, en cambio, usamos simplemente una palabra clave que es la palabra def. Def, que viene de definir o define en inglés. Vamos a poner acá el nombre de nuestra función, por ejemplo, es entero. Y acá le ponemos también los paréntesis. Esta función def entero, que por ejemplo, a ver, vamos a ponerle acá simplemente un print que va a decir el nombre de la función. Para hacerlo simple, para que se entienda este concepto. Estamos definiendo una función entero que está imprimiendo simplemente el nombre de esa función. Para llamar a esa función, simplemente escribimos el nombre de la función y los corchetes. Vamos a ejecutar esto. Nos dice escribe contraseña 134 y vemos que se ejecuta, se imprime lo que es entero porque estamos haciendo el llamado a la función acá. Ahora, como en Java también tenemos que las funciones pueden recibir algún parámetro, en Python es igual. Esta función puede recibir un parámetro que puede ser un texto, o mejor dicho, es un carácter, ¿verdad? Un carácter. Carácter porque, por ejemplo, le vamos a pasar este valor 1 o le vamos a pasar este valor A. Y queremos saber si esto es entero. Acá vamos a introducir también lo que son las estructuras try catch, que nos van a permitir almacenar o nos van a permitir gestionar las excepciones en Java. En Java también teníamos este tipo de estructuras try. En Python es similar. Vamos a hacer un try para intentar convertir ese carácter a... Este carácter vamos a intentar convertirlo a un tipo entero. Entero, el mismo valor de carácter. Y except, porque va a aparecer una excepción. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a imprimir, por ejemplo, vamos a primero ver exception y vamos a imprimir esta excepción que nos pasa. Para que veamos, por ejemplo, si esta función es entero, le pasamos el 1. A ver, tengo contraseña. Vamos a comentar un rato esto de pedir input. Vamos a moverlo todo esto más arriba para que se ejecute antes. Todo esto acá arriba. Tenemos una función llamada entero que recibe un carácter, que puede ser por ejemplo este valor o este valor, y luego intentamos transformar este carácter a su valor entero. Si es que ocurre algún error, que ahora vamos a ver qué tipo de error puede ocurrir, por ejemplo cuando intentamos convertir A a su valor entero, pues ya que A no tiene un valor equivalente en entero. Vamos a ver el error que nos arroja. A ver, ahora caracteres como mínimo. Es entero, print. Acá no está pasando ninguna excepción. Claro, no está pasando ninguna excepción porque está funcionando de forma normal. Está imprimiendo. Vamos a imprimir el carácter. Lo que ahorita está pasando es que está gestionándose esta función. Está transformando el 1 en string a su valor de 1 en entero. Y luego lo vamos a imprimir por pantalla. ¿Ves? Acá sí funciona el 1. Control C vamos a cancelar. ¿Y qué pasa si es que ponemos la A, por ejemplo? Que vamos a intentar transformar esa A a su valor entero. ¿Qué pasará? ¿Nos pasará un error? Nos manda el siguiente error, ¿ves? El siguiente error al momento de convertir la A. Entonces vamos a aprovechar de ese manejo de error para determinar si un valor es entero o no.
Entonces dentro de esta función ya sabemos si es que llega a esta línea es que está funcionando correctamente y si es que llega a esta línea es que no lo está haciendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente acá, si es que llega a esta línea vamos a retornar el valor de verdadero y si es que llega a esta línea vamos a retornar el valor de falso. Simplemente así, es entero y lo siguiente. Tenemos esta función es entero que va a retornar esto. Si queremos ver lo que retorna, por ejemplo, es entero de A, lo imprimimos por pantalla, ejecutamos el código y nos dice false. Vamos a cambiarlo a 1 y nos bota true. Y ya está funcionando esta función que revisa si alguno de estos valores es entero. Ahora recordarán que ya tenemos en esta variable de la contraseña todo algún valor. Por ejemplo, tenemos el siguiente valor. Todo esto es la contraseña que está ingresando. ¿Cómo revisamos que se está cumpliendo que hayan dos valores como mínimo enteros? Para hacer esto podemos hacer lo siguiente. Primero una variable que se va a encargar de contar enteros. Conta enteros que lo vamos a instanciar en 0. Luego vamos a recorrer toda la contraseña y esto se hace en Python fácilmente con un ciclo for. For, por ejemplo, C de carácter en contraseña. Esto va a recorrer cada uno de los elementos, la A, la S, la D, la F. Lo voy a poner para que vean de qué estoy hablando. Voy a poner un print simplemente para que vean cómo se imprime este valor en la pantalla. Acá, por ejemplo, si pongo el valor ASDF, me imprime acá lo siguiente, ASDF, que es lo que está funcionando de acuerdo a este bucle for, que está imprimiendo cada uno de los caracteres. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos usar esta función que teníamos de si era entero, lo voy a comentar esto. Entonces hacemos la comparación. Si es entero, ¿qué parámetro tenemos? La C. Si ese carácter es entero, vamos a hacer que esta variable contenteros sea igual a contenteros más 1. Entonces estamos recorriendo esto. Si la variable content, si se cumple que este valor es entero, vamos a agregar la variable contenteros en 1. Quiere decir que, por ejemplo, en este resultado, si usamos esto como entrada, nos debería dar un 4. Vamos a imprimirlo simplemente por pantalla para ver si está funcionando ese contenteros. Contraseña, vamos a poner lo mismo que acá. ASDF 1234 debería darnos 4. Y nos dice si es 4. Ahora vamos a agregarle una condición. Ya estamos comprobando primero si la longitud sea menor a 8. Va a decir inválido. Y la otra condición para que sea inválido es si la longitud es menor a 8 o si la cantidad de enteros es menor, menor o igual menor a 2. La condición era que tenía que ser como mínimo 2 números, así que estaría bien, si es menor a 2, estaría bien mostrar este error. La contraseña debe ser 8 caracteres mínimo y contraseña debe tener 2 números. Entonces ya estaría. A ver, vamos a comentar esto que ya no necesitamos. Vamos a comprobar, vamos a hacer las pruebas. Si pongo ASDF 1234, me dice que es válido porque estoy empleando 8 caracteres y tengo como mínimo 2 números. Si pongo otro valor que por ejemplo puede ser ASDF y las teclas de acá arriba, me dice que la contraseña es inválida porque debe tener 8 caracteres como mínimo y además tiene que tener 2 números, así que esto no cumple. Esto está cumpliendo lo primero, que es tener 8 caracteres mínimos, pero no está cumpliendo lo siguiente. Ya con este ejemplo terminamos lo que es la sesión número 2, donde hemos visto las estructuras condicionales. En la siguiente sesión estaríamos viendo lo que son más a fondo las funciones, para verlas en práctica con algunos ejemplos aplicativos.